Cordial saludo. Estimado docente y compañeros, Grupo 3, tema Derechos Fundamentales. Nuestra presentación consta de los siguientes puntos. Los derechos fundamentales. Título 1 de los principios fundamentales. Los derechos fundamentales, artículo 11 al 41. Clasificación de los derechos fundamentales. Los derechos humanos. Diferencia entre derecho humano y derecho fundamental. Referencias. Primero, debemos decir que nuestra Constitución Política o Carta Magna es la ley máxima y suprema del país. En ella se especifican los derechos y deberes de sus participantes, estructura y organización del Estado. En Colombia, esta se modificó en el año 1991. Luego de durar más de 100 años con la Constitución de 1886. Consta de preámbulo. Se hace invocación a Dios y se instaura un Estado laico. Junto al título 1 de la Constitución Política, conforman los principios fundamentales. Un principio fundamental es el ordenamiento jurídico de una nación. Para Colombia, los principios fundamentales son los siguientes. Colombia es un Estado social de derecho. Colombia es una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Colombia es una república democrática y participativa y pluralista. Los fines esenciales del Estado colombiano: la soberanía popular. La Constitución es norma de normas. Primacía de los derechos inalienables. Principio de responsabilidad. Diversidad étnica y cultural. Principio de protección de las riquezas naturales y culturales. El idioma oficial. Título 2. De los derechos, las garantías y los deberes. Capítulo 1. De los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales del artículo 11 al 41. ¿Qué es un derecho fundamental? Los derechos fundamentales son todos los privilegios o garantías que son inherentes a todas las personas y que están plasmados en el ordenamiento jurídico del país, en su Carta Magna. Solo tiene dominio territorial. Las características de los derechos fundamentales son 4. Primero, imprescriptibles, no les afecta la prescripción, o sea, es un derecho que nunca perderá validez. Segundo, inalienable, no son transferibles a otra persona. Tercero, irrenunciables, de modo que el sujeto no puede renunciar a ellos. Universales, es el sentido que son poseídos por todos los hombres. El principal derecho a la vida, la razón de este derecho, es el hombre mismo. Surge una pregunta: ¿se respeta en Colombia el derecho a la vida? Le doy paso a mi compañera Luz. Bien, estimado docente, compañeros, la respuesta de la pregunta de la compañera la dejo a consideración. Entonces, continuando con nuestra presentación, esta imagen nos da un resumen de lo que son nuestros derechos fundamentales. Alimento, trabajo, protección jurídica, igualdad, dignidad, estos son tus derechos, que se encuentran especificados en nuestra Constitución Política de Colombia desde el artículo 11 al 41. En el artículo 12 tenemos el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad e igualdad ante la ley en el artículo 13. Ese derecho son las bases para fundamentar el Estado de Derecho en Colombia. El artículo 14, derecho a la personalidad jurídica, derecho a la intimidad en el artículo 15. Artículo 16, el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Se refiere a la autodeterminación sin que afecte al otro. El artículo 17, prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos. Este refuerza
el derecho de libertad y el derecho de igualdad. El artículo 18, libertad de conciencia. Libertad de conciencia es que toda persona puede tener ideas o creencias o formas de pensamiento diferentes. Artículo 19, libertad de cultos. Se refiere a la conciencia religiosa y se puede profesar y difundir la religión. Como bien sabemos, la Iglesia Católica es la que tiene más privilegios de las que gozan otras religiones u otras iglesias. El artículo 20, libertad de expresión e información, ese hace referencia a la responsabilidad también de los medios de comunicación de emitir noticias eficaces y veraces. Como hombre social, este artículo permite el desarrollo del hombre social, el desarrollo como individuo. Artículo 21, el derecho a la honra. Artículo 22, la paz como derecho y como deber. Este permite resolver los conflictos por medios pacíficos. El artículo 23, derecho a petición. Este derecho no es nuevo, es un pilar fundamental en el Estado de Derecho y nos permite obtener información pública de las entidades públicas. El artículo 24, el derecho de circulación y residencia, se protege el espacio público y no se limita a la libre circulación. El derecho 25, que es el derecho al trabajo, es una obligación social y se proclama desde el preámbulo. El artículo 26, libertad de escoger profesión, ocupación, arte u oficio. Artículo 27, libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. El artículo 28, el derecho a la libertad personal. Corresponde al derecho de defensa, que corresponde a la dignidad de la persona. Tenemos el artículo 29, derecho al debido proceso. No hay libre voluntad de los gobernantes o de las autoridades, es decir, que las actuaciones de las autoridades públicas deben estar sometidas a prescripciones legales. El artículo 30 hace referencia al habeas corpus. Es un mecanismo mediante el cual, si alguien fue detenido de forma ilegal, se convoca ante cualquier autoridad o instancia judicial para que en el término máximo de 36 horas se le resuelva su detención. El artículo 31 es el principio de las dos instancias. Este protege la legalidad de los pronunciamientos de los jueces, nos permite apelar sentencias y es un complemento al debido proceso. Artículo 32, aprehensión en flagrancia. Artículo 33, derecho a la no autoincriminación, es no declarar en contra propia ni de su cónyuge o parientes. Artículo 34, prohibición de ciertas penas, destierro, prisión perpetua y confiscación. El Estado aquí asume la responsabilidad con sus nativos. Se busca rehabilitación del delincuente y no su aniquilación. Como bien sabemos, antes se le quitaban a las personas el derecho de propiedad sobre sus bienes. Se hace ahora excepto por enriquecimiento ilícito o en perjuicio del fisco público. Artículo 35 corresponde a la extradición y se prohíbe la extradición por delitos políticos. El artículo 36 ya es un tema de derechos humanos y de derecho internacional, que es el derecho de asilo. Y cuando se concede a un extranjero, pues éste adquiere los mismos derechos que los nacionales. Encontramos el artículo 37, derecho de reunión y manifestación. Artículo 38, derecho de asociación. Protege a grupos políticos, trabajadores, profesionales y organizaciones. El artículo 39 es el derecho de sindicalización, grupos de negociación laboral, y su reconocimiento se da con un acta de constitución. En Colombia ha sido tan grave la vulneración a este derecho que se han realizado muchos pronunciamientos de parte de la OIT. El derecho de participación en el artículo 40 y el derecho al estudio de la Constitución y la instrucción cívica en el artículo 41. De aquí vamos ya a la clasificación de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen 3 clasificaciones: primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera generación corresponde a los derechos civiles y políticos y van del artículo 11 al artículo 41. Son los estipulados en el capítulo 1
del título 2 de nuestra Constitución Política de 1991. Nacen a finales del siglo XVIII en la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Surgen como respuesta a reclamos de los movimientos de revolución en Occidente. Estos protegen básicamente al individuo de los excesos del Estado. El Estado se limita a garantizar el libre goce de estos derechos organizando la fuerza pública. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales y, como su bien nombre lo dice, garantizan el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación, a la cultura, a la igualdad de condiciones y de tratos. Se plantearon para cubrir necesidades que abarcan no solo al individuo, sino pues a la comunidad entera y a las condiciones para su desarrollo adecuado. Estos corresponden a los derechos sociales, económicos y culturales, buscan protección de los derechos primarios de la sociedad y estos van del artículo 42 al artículo 57. Ahora pasamos a los derechos de tercera generación, que corresponden a los derechos colectivos y del medio ambiente. Abarcan el artículo 78 al 82 y son denominados de tercera generación. Dieron la denominación de Constitución Verde a la Constitución de 1991. Se habla de una cuarta generación de derechos pues en relación con las nuevas tecnologías. Los derechos humanos. ¿Qué es un derecho humano? Un derecho humano son los derechos universales, indivisibles, inalienables e interdependientes, inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. Se dice que ni el más poderoso de los gobiernos tiene autoridad para negarlos, pero pues no lo vemos reflejado en la sociedad. Son garantías jurídicas universales. Podemos decir que bajo la presidencia de Franklin Roosevelt, el presidente número 32 de Estados Unidos, se redacta y se le atribuye la Carta Magna Internacional para toda la humanidad, que después se ve reflejada en la Declaración de los Derechos Humanos por la ONU. Recordemos que la ONU nace el 24 de octubre de 1945 como una organización internacional que promueve la paz después de los dos conflictos bélicos pasados, Primera y Segunda Guerra Mundial, considerando la Segunda Guerra Mundial como el conflicto bélico más sangriento de la historia. Entonces allí se requiere la necesidad de unir los pueblos. Antes de todos esos conflictos también se habían establecido por parte de la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos Humanos en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre. Es uno de los muchos documentos en cuanto a definir los derechos de la comunidad y que fueron traducidos por Antonio Nariño en 1793. Debemos decir que los derechos universales es una gran lista, los derechos humanos constituyen una gran lista de 30 artículos ratificados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas según resolución 217A del 10 de diciembre de 1948 en París, después de la Segunda Guerra Mundial, como les había comentado anteriormente, que dio vida a uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entremos ahora a establecer cuál es la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho humano. Los derechos humanos son de carácter universal, protegen a todos los individuos, por tanto no dependen de los estados, tienen un alcance internacional, van más allá de lo dispuesto en la Constitución de un país, por lo que son de cumplimiento obligatorio, mientras que los derechos fundamentales son las garantías consagradas para todos los colombianos o los residentes de un país, y están enmarcados en la Constitución Política o en la Carta Magna. Grupo 3, Adriana María Rodríguez y quien les habla, Luz Ángela Rodríguez. Muchas gracias.